Buenas noches, mi nombre es Yerda Carolina Montero, soy estudiante de Psicología de la Universidad Minuto de Dios. El tema del que vamos a hablar es pues, para la materia Investigación 2. Vamos a hablar vamos a hacer un resumen, básicamente en la explicación que voy a realizar, un resumen basado en los artículos de la hermenéutica, también el tema de subjetividad, el tema de análisis de datos cualitativos y también el análisis o la interpretación del manejo del duelo en los casos de las personas que están relacionadas con el área de la salud, cuando fallecen los niños especialmente que han padecido cáncer durante un tiempo. El primer tema que vamos a mencionar es la hermenéutica, una actividad interpretativa. Entonces, básicamente la hermenéutica en la época inicial se utilizaba más para la interpretación. Era el arte de interpretar los textos sagrados en ese momento, ya que estos textos solo podían ser interpretados de una manera, ¿sí? Con un solo objetivo. O sea, no se podían sacar varias conclusiones, ¿no? Sino era solo manejado de una forma. Todo pues con el fin de darle un solo contexto y darle como un solo objetivo, básicamente. El segundo tema que encontramos es una perspectiva histórica pertinente a la hermenéutica. Básicamente, fue inicialmente desde la edad de Aristóteles. La hermenéutica se instaló inicialmente como pues el arte de interpretar, una interpretación titulada, también se da en el Renacimiento y también se da en la Reforma Protestante. La hermenéutica comienza como una disciplina que tiene en cuenta un elemento, que tiene en cuenta básicamente un elemento, una interpretación, unas conclusiones, unos objetivos. Básicamente esa era como la perspectiva que se tenía de la hermenéutica. La pretensión de la verdad en la hermenéutica. En este caso, básicamente lo que busca la hermenéutica no es delegar unas normas o como unas metas o unos objetivos. No, ese no es el fin realmente de la hermenéutica, sino o tener un método exacto. No es ese el objetivo, esa no es como la perspectiva de la verdad en la hermenéutica, sino básicamente lo que busca es que yo pueda leer cualquier texto pero pueda sacar de él alguna conclusión, que pueda interpretarlo dándole de pronto un sentido en el que de la forma en que yo lo haya entendido. Básicamente es eso. Los elementos que convergen en el acto interpretativo básicamente son dos. Estos dos elementos, uno es el preconocimiento y el otro es la pertinencia. Entonces, el preconocimiento básicamente a qué se refiere. Digamos, hablar de psicología. En cualquier tema de psicología, pues los estudiantes en teoría pues ya tenemos un conocimiento. Entonces, cuando leemos cualquier texto, pues si se habla de conducta, si se habla de, bueno, no sé, de diferentes cosas, automáticamente ya viene ese preconocimiento que tenemos. Entonces, es mucho más fácil digerir o entender lo que estamos leyendo. Ese básicamente. Y el segundo es la pertinencia. Es todo como lo que tiene que ver con la obra, todo lo que tiene que ver con como con la interpretación que le da como tal el autor. Básicamente es pues de la forma en que yo lo comprendo. Aquí, en el caso del siguiente tema, es de los análisis de datos cualitativos. Lo primero es definir el concepto de dato cualitativo. Entonces, este concepto son datos. Básicamente son datos en formas de palabras o textos que no son fácilmente interpretados o que no se pueden interpretar a través de números. Ejemplos como tal, cuando uno realiza en un análisis, digamos, una entrevista, cuando realiza o hace una interpretación de una historia de vida, cuando escucha, es como básicamente como el concepto que tiene una persona, eso no se puede colocar
numéricamente. Básicamente es eso. El proceso general de análisis de datos es el segundo tema, el proceso general de análisis de datos. Entonces, los datos se deben organizar para poderlos analizar. Entonces, primero pues se establecen unas relaciones, se extraen unos significados y se interpreta. El procedimiento puede pues variar según la situación del investigador. Entonces, aquí va relacionado a que hay muchos investigadores, pero pues cada uno tiene un método diferente de analizar la información. Entonces, pues también es como muy personal. No es lo mismo de pronto un psicólogo o un ingeniero que quiera hacer el estudio o el análisis de alguna información, porque lo vamos a ver desde diferentes perspectivas. Entonces, cada uno va a extraer lo que para cada uno es importante. No, pues, no tiene que ser necesariamente lo mismo. También, bueno, en cuanto al tema de los procesos generales de análisis de datos, entonces también es importante pues que los procedimientos pueden variar, bueno, según el investigador, pero hay unas cosas que sí son en común, es decir, hay una reducción de los datos, que es como separarlos, desglosarlos, básicamente es que la información que llegue, no dejarla igual, es que yo pueda desglosar esos conceptos que he recibido, que pueda reducirlos de una forma que sea fácil de interpretar para cualquier persona. También se habla de clasificar. Entonces, estos datos se clasifican por categorías. También sintetizar los datos, que es resumirlos. Era lo que pues en el ejercicio que hicimos cuando hicimos el focus group, era lo que tú nos explicabas, reducir todo el texto que toda la entrevista o todo lo que la persona me haya explicado, colocarlo textual, pero poderlo resumir hasta que eso que esa persona me dijo quede definido pues, en una sola palabra. Básicamente es eso. También para hacer la interpretación hay que hacer una transformación. Entonces, permite pasar los datos de una expresión verbal a una numérica. Pues básicamente es como el análisis de datos en cuanto ya a la parte de estadística, básicamente es eso, y la obtención de resultados. Entonces los resultados pueden surgir al comparar estos con otras situaciones de otro investigador. Esta obtención de resultados es cuando se toma como base mi investigación, los resultados que arrojó mi investigación, contra las otras investigaciones que se han realizado y los resultados que han tenido todas esas investigaciones, básicamente. Bueno, el siguiente tema es el de subjetividad social. Sujeto representa Espera, no la vayas a afanar. Eso se puede arreglar en YouTube. No me la vas a quitar.